Ya, buena cabros, hoy día vamos a ver cómo calcular la reactancia sincrónica y la reactancia de dispersión usando el triángulo de Potier. Ya, la reactancia sincrónica no se calcula con el triángulo de Potier por si acaso, por si se malinterpretó la primera frase. Pero bueno, vamos a partir definiendo qué es la reactancia sincrónica. Ya, el XS representa las inductancias que están presentes en la armadura, ya, o en el estator. Esta reactancia se compone de dos subreactancias, una XFI, que es la reactancia de reacción de armadura, porque ustedes saben por ley de Lenz, ya cuando ustedes escriben la ley de Faraday, no sé, un voltaje inducido es igual a menos eh, de phi de flujo magnético a dt. Ya, este menos significa de que este menos viene por la ley de Lenz, ya, y significa de que el voltaje generado se va a oponer a su fuente. Ya, por lo tanto, nosotros cuando tratamos de inducir en la armadura, va a existir un flujo de reacción de armadura que se representa mediante este xphi. ¿Ya? Espero que me hayan entendido. Ley de Lenz lo pueden googlear. ¿Ok? Pero básicamente dice de que si nosotros tratamos de inducir algo en una bobina, la bobina se va a tratar de oponer al cambio que está pasando. Ya si nosotros tratamos de que circule corriente por esa bobina, la bobina no va a querer que circule corriente. Por lo tanto va a crear un flujo que se opone a la creación de la corriente, ¿ya? Que se opone al flujo que está creando esa corriente. ¿Ok? La reactancia sincrónica también se compone de los flujos de dispersión, ¿ya? El XL. ¿Ok? Este XL se calcula con el triángulo de Potier. ¿Ya? Este XL se calcula con el triángulo de Potier. ¿Vale? Entonces, eh, este ejercicio tiene hartas preguntas, pero no las vamos a responder. Solamente les digo que para calcular el XS necesitan realmente dos valores. Necesitan solamente los valores de voltaje y de corriente. Y la conexión. Ya, la conexión es relevante. Entonces nosotros tenemos valores nominales, tenemos la potencia aparente, el voltaje, la corriente, pero nosotros vamos a realizar los cálculos del XS por fase, ¿ya? Porque sabemos que esto es una máquina trifásica, entonces nosotros queremos la reactancia por fase. Por lo tanto vamos a trabajar en valores por fase. Bien, conexión Y, tenemos que la corriente monofásica es igual a la corriente trifásica. ¿Ya? Entonces si nosotros leemos el enunciado, tenemos que hacer de que este enunciado, por así decirlo, en nuestra placa del motor o del generador. ¿Ya? Esta es nuestra placa y la placa siempre nos va a dar los valores trifásicos. Por lo tanto, esta corriente es trifásica, este voltaje es trifásico, esta potencia es trifásica, frecuencia, nada que ver con trifásico, pero igual en todas las fases va a haber 50 Hz, la velocidad no nos interesa y consideramos que la resistencia es despreciable. ¿Vale? Entonces tenemos que en conexión I, corriente monofásica igual a corriente trifásica, tenemos que son 862 amperes. Ya, voltaje monofásico en estrella, tenemos que es voltaje trifásico dividido en raíz de 3. ¿Vale? Entonces, si nosotros sacamos nuestra calculadora, podemos tener que los 6,3 kilovolts dividido en raíz de 3 nos va a dar aproximadamente 3,64 kilovolts. ¿Ya? Aproximadamente. Este cálculo de voltaje también se puede sacar con la potencia, con S es igual a V por I, en donde la potencia tiene que ser monofásica. Por lo tanto, esta potencia trifásica la dividimos por 3 y si colocamos el S trifásico dividido por 3 y esto lo dividimos por el I monofásico, nos debería dar aproximadamente este valor, ¿ya? Yo lo calculé de esta manera y me da 3,63, ¿ya? Pero los valores son muy similares, ya son muy parecidos, ¿ok? Entonces,
cómo nosotros calculamos esto ahora que tenemos nuestros valores de corriente y nuestros valores de voltaje, pero como digo, más importante es el voltaje. Ya, lo más importante aquí es el voltaje. Nos vamos a nuestras pruebas, ya las pruebas que se le realizan a este motor o generador o a esta máquina sincrónica, que son las características de vacío y cortocircuito y la de característica factor de potencia cero. ¿Ok? Así como bien de manera muy rápida, no voy a explicar estas pruebas. La característica de vacío nos dice las zonas de operación del generador. Ya nosotros tenemos aproximadamente por aquí una zona lineal. De aquí más o menos hasta acá arriba tenemos el codo de saturación. Y de aquí hacia adelante es como una región más o menos lineal ya, que es la zona completamente saturada. ¿Vale? Entonces tres regiones: región lineal, codo de saturación, región saturada. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta relación? Nos dice que el voltaje por fase va a incrementar a medida que la corriente de campo aumente. ¿Ya? La corriente de campo es la corriente que alimenta al bobinado del rotor. ¿Ok? Entonces, si nosotros incrementamos la corriente de campo, va a haber más voltaje. Ya en una cierta zona el incremento será lineal. En otra zona el incremento será un poco lento porque se va saturando y después no vamos a obtener mucho más. ¿Ok? Entonces, también tenemos la característica de cortocircuito. La característica de cortocircuito relaciona la corriente de campo con la corriente de armadura, ya que está en este eje, en el eje de la derecha. ¿Ya? Este eje que sigue aquí hasta arriba le vamos a colocar IA, de corriente de armadura. La relación es bien simple: la corriente de armadura se relaciona linealmente con la corriente de campo, ya no se va a saturar. Si incrementamos corriente de campo, incrementa corriente de armadura. Sencillito. Y la característica y factor de potencia cero es realizar la prueba de vacío, pero acoplando una carga completamente inductiva. O parece que también sirve acoplar una carga capacitiva, ¿ya? En rigor debería ser lo mismo, pero la idea es obtener un factor de potencia cero. Pero parece que se hace con cargas inductivas que capacitivas, porque claro, supongo que es más fácil fabricar una carga inductiva, después de todo. Eh, ¿Ya? Y esta carga se realiza para cierto tipo de corrientes. Aquí nos dice de que esta carga fue realizada a corriente nominal. Y después vamos a demostrar esto. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra esto? Utilizando esta curva y la curva de cortocircuito, pero después se los demuestro. ¿Ok? Pero eso, esto es como en resumen de las pruebas. Y para calcular el XS tenemos que relacionar la característica de vacío y la característica de cortocircuito. Con estas dos pruebas tenemos el XS. ¿Ya? ¿Y cómo obtenemos? Parece que para obtener la del triángulo de Pottier, el XL, tenemos que utilizar la característica de factor de potencia cero y la característica de vacío. ¿Ya? Y creo que nada más. Y la característica de cortocircuito también para determinar la corriente. Ya, entonces para sacar el XL tenemos que utilizar las tres pruebas, pero para sacar el XS solo necesitamos dos pruebas. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser como separar el video en dos partes, una calculando el XS y una calculando el XL. ¿Vale? Entonces ahora vamos a calcular el XS y de ahí nos vemos. Bien, ahora vamos a calcular el XS, pero antes vamos a hacer una demostración de qué vamos a ver o de qué se va a hacer. Ya, aquí tenemos las dos curvas, la curva de cortocircuito y la curva de vacío. Ya, la curva de vacío va a ser la que nos indicará el voltaje en función de la corriente de campo, y la curva de cortocircuito la corriente de armadura en función de la corriente de campo, ya, y F. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar un voltaje, usualmente el nominal, o se la pueden pedir para cualquier voltaje, pero en este caso el nominal, que por fase son 3,64 kilovolts, y vamos a proyectar una línea horizontal hasta que choquemos con la curva de vacío. ¿Vale? Vamos a tener este puntito, esta intersección aquí. Y después de esta intersección vamos a proyectar una línea verticalmente hacia abajo hasta chocar con la curva de cortocircuito. Ya, aquí chocamos con la curva de cortocircuito y podemos seguir hasta abajo
para sacar el valor de corriente de campo, pero no nos interesa. ¿Ya? Lo que nos interesa en esta relación es el voltaje nominal, que ya lo tenemos, que ya lo calculamos, que son los 3,64 kilovolts, y nos interesa la corriente de armadura que existe en ese voltaje nominal. ¿Ya? Y la corriente de armadura que existe en ese voltaje nominal, para determinarla se tiene que hacer otra vez una proyección horizontal hasta chocar con el eje de la corriente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener un cierto valor de corriente de armadura. ¿Cómo calculamos el XS? XS no es más que el voltaje nominal que nosotros queremos calcular la reactancia dividido en la corriente de armadura. ¿Ok? Entonces realizando esta proyección, por así decirlo, que se parece como una escala, de esta manera, obtenemos los dos valores. ¿Ok? Y podemos calcular el XS. Pero se pueden calcular dos valores de XS. Ya, aquí nosotros podemos dibujar la denominada curva de entrehierro, que es una curva que es tangente a la prueba de vacío. Ya lo dibujo lo mejor que puedo, pero esta curva, imaginen que es una curva tangente a la curva de vacío. ¿Vale? Entonces, si nosotros, para el voltaje nominal, chocamos aquí con esta curva, también podemos hacer una proyección hacia abajo. Y vamos a chocar aquí, con la curva de cortocircuito. Y después proyectamos hacia el lado. Aquí. ¿Ya? Entonces, si se fijan, vamos a tener otra XS. A esta XS de arriba, que la calculamos con la curva de vacío, le vamos a llamar XSAT, de saturada. ¿Ya? ¿Por qué saturada? Porque se hace con una curva que está saturada. Y la curva de entrehierro, la XS que se saca con la curva de entrehierro, se llama XNSAT, ¿ya? De no saturada, que tiene el mismo voltaje, pero esta va a tener una corriente IA', en donde la corriente IA', si se fijan, o sea, este es, vamos a llamarle IA barra, por ejemplo, y este le vamos a llamar IA', ya, en donde IA', si se fijan, está abajo de IA, por lo tanto es menor. Significa de que la reactancia no saturada es mucho mayor, ¿ok? Porque la corriente es menor. Si estamos dividiendo el mismo voltaje por una corriente más pequeña, vamos a tener una X no saturada más grande que las X saturadas, ¿ok? Entonces, de esta manera ustedes pueden calcular las reactancias sincrónicas. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Ahora lo vamos a colocar en práctica. Aquí voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, calcular el valor numérico, pero les debería dar aproximadamente lo que yo calculé. ¿Ok? Aquí yo voy a hacer las proyecciones. Voy a hacer una línea de entrehierro lo más recta posible y de ahí les comparto los resultados numéricos. Pero de esta manera se calcula el XS. ¿Ya? Es bien sencillo. Ahora voy a pausar el video y de ahí les muestro los resultados. Vale, aquí estoy con los resultados. Entonces, como dije, sitúan más o menos aproximadamente el voltaje nominal, que está, si miran en el eje izquierdo, aquí 3,64, 3,65 más o menos, por ahí, confiando en la precisión de la línea y del OneNote. Continuamos, intersectamos con la recta de entrehierro, ¿ya? La recta de entrehierro la van a tener que dibujar ustedes. Dibújenla de una manera tangente, me quedó más o menos así, relativamente tangente, está bien. Eh, ya tenemos nuestra primera intersección y luego la segunda. ¿Ok? Después de tener estas dos intersecciones, una con la curva de entrehierro y una con la de vacío, proyectamos hacia abajo hasta chocar con la curva de cortocircuito. ¿Ya? Entonces aquí chocamos primero con la de vacío y luego con la de entrehierro. ¿Ya? La de entrehierro nos va a dar una corriente más pequeña, que es de aproximadamente, digamos, 510. ¿Ya? 510 amperes, y digamos de que la corriente, por así decirlo, en vacío, de la característica de vacío, nos va a dar aproximadamente 680 más o menos. Ya, porque esta es más o menos la escala. Si contamos dos cuadritos hacia arriba,
porque si contamos el de aquí al medio sería 550, 600, 700, 800, 900 y 1000. Ahí me calza la escala más o menos, ya, porque sean conscientes de que a veces la escala de la corriente no es la misma que la escala del voltaje, ¿ok? Entonces fíjense muy bien en eso. Después de más o menos haber calculado la escala, estimado la escala, sacamos los valores. Este más o menos da como 680, digamos que esta corriente da 680. Entonces si ahora procedemos al cálculo, decimos que X SAT es el voltaje nominal, que son los 3,64 kilovolts, dividido en 680 ohm, o sea 680 amperes, y la X NSAT no saturada, con la recta de entre hierro, tenemos el mismo voltaje porque partimos del mismo punto, 3,64 kilos. Esto lo vamos a dividir en aproximadamente 500 días. ¿Ya? Entonces XSAT nos da un valor de 5,35 aproximadamente, 5,35 ohms, y XNSAT nos da aproximadamente un valor de, esto se divide por 510, 7,13. Ya, si se fijan, la reactancia no saturada es mucho mayor que la reactancia saturada,